Aquí la persona que se enfermaba tenía que salir en avión. ¿Cómo iban a escapar a una persona si no llegaba un avión? Y el avión a dónde aterrizaba, a veces aterrizaba y a veces no aterrizaba porque aquí nevaba mucho. Aquí nevaba mucho. Aquí está muy lejos de Coyhai, que se enferma la persona cuando llega a Coyhai, que llega muerto. Así que, y de allá lo traen entre un cajón. Uno sale caminando y allá lo traen entre un cajón. Entonces, eso hay que mirar esta parte. Porque yo vivía en la casa en 4 paredes. ¿Y cómo era en ese entonces? ¿Cómo lo hacía para poder tener sus hijos? ¿Cómo era la atención en salud en aquellos años? Mi suegra me tuvo el primer hijo, pero que casi lo largué entre un baño. Yo no sabía qué es lo que era parir. Sentía dolor de guata, diarrea, vómito, todas esas cuestiones. Y una cuñada mía, yo le dije, cuñada, le dije yo, ando con un malestar en el estómago, no sé qué me va a pasar, le decía, porque yo era flaca, flaca. Y me decían, podía, yo le dije, llévame al baño, le dije yo, porque yo no aguanto más, le dije yo. Así que llegué y casi lo hago entre un baño, mi hijo. Quedé inconsciente. Y de ahí me llevaron al retén. Había un carabinero que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, uno antiguo que era practicante aquí, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. De ahí llamaron a mi suegra que andaba en el río abajo. Acá estaba lavando ropa y vinieron las chicas a decirle que están haciendo la guagua, mamá le dijo. Así que me fueron a buscar, yo estaba inconsciente cuando me estuve en mi guagua. No supe cómo se salvó por milagro. Por milagro se salvó. Y me encontraron tirada dentro del baño. Antes no se usaban baños como ahora. Era una pozadera, ¿no? Un pozolero, ¿no? Por eso que también existía esa solidaridad entre los vecinos, porque no había a quién más pedirle ayuda. El Estado no estaba. Entonces teníamos que apoyarnos unos a otros, porque así era el asunto. Duro y todo lo demás, pero era. Así. Emma Fierro, tengo 89 años. Crié acá en La Guardia. Nací en Futaleufú y mi papá era carabinero, lo trasladaron y vine. De 4 años llegué aquí a La Guardia. Y me quedé toda la vida. Apenas me acuerdo que llegamos a una casa y era el retén de carabineros. Era lo único que había acá. Y los pobladores que estaban distantes unos de otros, que ahora ya no hay nadie de esas personas. Mi suegra fue una de las pioneras, llegó con mi suegro acá y llegaron cuando La Guardia era nada de nada, era selva virgen, selva virgen. Llegaron en carreta de la Argentina con 6 niños, venía mi suegro, venía una hermana que venía siendo de mamá porque él en su último niño que llegó al mundo enviudó
La mamá en el parto falleció. Así que se vino a La Goverde con sus 6 niños. Entre esas venía mi suegra, que era su hija adoptiva, digamos, o sea, no adoptiva, sino que su entenada, dicho de otra manera, entenada. Y su hermana, que venía siendo de mamá, como le digo yo, que a su vez ella, esa hermana, traía 2 niños más. Así que venía una tremenda prole. Ellos vinieron porque Dios los quiso traer acá nomás, buscando dónde instalarse. Porque ellos son de esos lados, Río Negro, Osorno, por ahí, por esas partes de por ahí ha venido y la mayoría de la gente que ha venido a la región, yo con los que he conversado, siempre han llegado de por ahí. Y mi viejo vino a ver acá, por lo que me dice mi hermano mayor, el año 17. El año 17 vinieron acá con otros caballeros y vino a ver acá. Y seguramente le gustó, y como eran terrenos vírgenes, porque toda esta parte aquí era pura montaña y cañales, todo. Puro monte virgen. Así que de ahí se instaló en la casa de abajo, que le digo yo, que los criamos nosotros. Los primeros pobladores llegaron haciendo camino con machetes, porque era una parte muy llena de montaña. Y para poder traer ellos sus animales, se vinieron haciendo, como le dicen ellos, haciendo huellas. Y ahí empezaron a poblarse con sus caballos y sus cosas, y empezaron a cuidar sus animales. Y la mayoría de la gente sí, porque era pura montaña, no había nada, todo era montaña. Y no sabían ni dónde estaban los límites, porque los límites los habían marcado allá, cerca de un río que hay viniendo de la gendarmería para acá. Ese era el límite chileno para acá y el otro para allá. Y ahora los argentinos se agarraron todo el otro pedazo que hay de acá. No sé cuántos kilómetros son. Que ese está en el campo de nosotros. Y el papá de mi marido, él llegó así haciendo con machete, y después vinieron los incendios de bosque y quedaron los campos sin nada de monte. Y ahora se volvieron a llenar de monte, no se puede criar nada, que no hay pasto. Yo no sabía andar a caballo. Nos vinimos a caballo por Río Pico, por la frontera acá. Bueno, a porrazo limpio que caía, bueno, me caía no. Y llegué acá donde mi suegro para poder, ahí me tuvieron, ellos tenían campo, animales, todo, así que mi suegra siempre me apoyaba. A ver, en ese tiempo era muy joven y cuando se me daba por ir a un lugar, ensillar mi caballo y me iba. Así que en ese tiempo tenía deseo de conocer Lago Verde y tenía a mi hijita mayor, un añito tenía, y me vine por la cordillera. Tuve un alojo a campo y de ahí más acá tuve otro alojo en un puesto de un caballero que tenía verana. Así que ahí me quedé y al otro día salí y pasé donde unos vecinos que habían por ahí, un poco más acá. Para el 8 de diciembre, creo que es feriado, ahí llegué acá. Y ellos se vinieron a instalar acá. Primero llegaron como allí para la estancia de Rubio, que es ahora, y después con los días ya se fueron a donde se radicaron definitivamente, allí a la costa del lago, así cerquita. Y así empezaron a hacer campo, haciendo limpias. Mi suegro en esas limpias sembraba después. Y ya empezaron a criar animales.
y a subsistir de esa manera, pero ellos siempre abasteciéndose en la Argentina de víveres, porque él así como llegó en carreta para acá tenía que volver a buscar víveres para afuera para mantener ese regimiento que trajo de criaturas. Aquí esta parte, la parte de acá abajo era todo quemado. Puras piedras. Era igual que si fuera un volcán que se hubiera pasado. Porque donde andaban tremendas rocas. Y cuando llegué acá al Lago Verde era difícil. Porque la gente teníamos que andar en casa en vez de por un pedazo de pan, o molestando para que pudiéramos comer. Y costar las cosas es triste para uno. Para mí fue triste, porque yo venía embarazada. Vine embarazada de 3 meses y aquí tuve mi hijo, en Lago Verde. La atención que hubo era de los carabineros, un practicante que le decían, era un enfermero, con mucho conocimiento, sí. Sacaban, eran dentistas, eran de todo. Así que como el 57 llegó un paramédico de eso acá, que él conocía muchas enfermedades y eso. Así que era de carabinero, porque en el carabinero había un caballero que se le murió una guagüita de esa, ¿cómo que se llama? De la muerte súbita. Y ahí entonces empezaron a trasladarlo y a cambiar los enfermeros. Y antes de eso no había nada. Hubo un practicante de carabinero que después fue el oficial civil, don Arnoldo Velázquez Mancilla. Y él era nuestro médico, pues él era, después estaba don Tito Rubio, que todos le decíamos en la estancia Rubio. Él era médico, pues él había estudiado para doctor, que no ejerció la carrera. Entonces sí, tenía mucho conocimiento el caballero, que de hecho a mí me curó porque yo me quemé de muy bebé. Tenía 1 año 9 meses cuando yo me quemé. Y a mí me llevaron a Coyhaique, después me llevaron a Punta Arenas. Y de Punta Arenas me trajo don Eduardo Simón, con un avión que aterrizaba en el lago. Acuático le decíamos nosotros, no sé qué nombre tendrían. Eran las primeras avionetas. Y de ahí me fue a buscar don Tito Rubio en un Land Rover verde que tenían los milicos antes, porque él pertenecía a la Fuerza Aérea. Entonces ellos tenían sus tanques, como le decían, que eran bacanes, porque eso no se quedaban pegados en el barro ni en nada. Entonces eran los únicos que podían entrar en las partes feas. Y él me fue a buscar al Cacique Blanco, donde aterrizó el avión. Y él me terminó de curar todas las heridas que yo tenía, las quemaduras. Y fue muy difícil, muy complicado para mis viejos, para mis papás, porque ellos se tenían que amanecer haciendo fuego, casitas desabrigadas, y a mí no me podían colocar lo que es una frazada encima, sino que me tenían que poner algo colgado que no me tapara, que no me tocara ropa, nada. Entonces, por lo mismo ellos se amanecían, se turnaban, porque mi papá trabajaba con los rubios. Él era peón de campo. Entonces se tenían que turnar con mi mamá para poderme cuidar. Y fue muy triste para ellos, más que nada, que uno cuando es chico, ¿qué va a sentir? No, yo creo que a lo mejor el dolor sí. La gente se comunicaban ahí. Incluso personas que tuvieron que ir a Santiago, pero de casualidad, que pasaba algún avión y lo llevaba. Así que eso era muy caótico. Y las guaguas nacían así nomás, se vivía bien, sino ¿qué le iba a hacer? Pero uno se acostumbra a todo ese rigor. En esos años que no teníamos luz, se me enfermaba mi hijo,
Le daban esas crisis, teníamos que estar con vela, con un chonchón que se le hacía con parafina a uno. Porque si no estaba el motor prendido no teníamos luz. Y después que tuve a mi hijo muy enfermo, tuve que sacarlo con dolor de cabeza, mi hijo menor a Sydney, de Sydney fuimos a dar a Puerto Montt. Igual son cosas que uno pasa y la va viendo así. Pero fue muy difícil porque yo después vine a caminar más de los 2 años y yo le tenía mucho miedo a don Tito Rubio porque seguro que él me hacía doler las heridas. Entonces yo le tenía terror. Pero de a poco se fue ganando mi cariño después. Sí. Igual que don Eduardo, sí. Yo le debo mi vida a ellos. Tengo lindos recuerdos, hermosos. Antes no, porque antes era todo difícil. Para poder comunicarse con un familiar eran solamente las cartitas, que no había teléfono, no había nada. O si una persona estaba enferma, solamente el practicante en esos tiempos, un practicante de carabinero que era muy bueno. Y después llegó un practicante, en esos tiempos eran practicantes, un señor Garrido. Eran muy buenos practicantes y siempre tenían sus remedios para la gente que se enfermaba, aunque muy poco eran las enfermedades en esos años acá. Y una partera también, que era la señora Evelia Phillips. Ella atendió muchas personas acá cuando daban a sus niños. De hecho, mi tía Evelyn, se llamaba ella, hermana de mi mamá, ella atendió muchos partos aquí en La Guardia, muchos. La partera hacía todo el trabajo completo. Que mi papá, muchas veces, porque por parte de mi papá, mi abuela también era partera, y antes se viajaba a muchos lugares de a caballo, horas y horas, y a veces días. Entonces mi papá se tenía que quedar cuidando a esa señora con los bebés y cuidando a los niños más pequeños. Porque el marido de la señora trabajaba, entonces no tenía tiempo para cuidar a su señora. Entonces mi papá se tenía que quedar por varios días, lo dejaba mi madre, o sea, mi abuela, lo dejaba cuidando a esas personas mientras ella iba a atender otros partos. Y era bonito porque uno se conocía y como que había un cierto cariño, una cierta amistad que no era fácil de poder enojarse ni nada. Antes la gente se mantenía en sus campos nomás. Subsistían, se vivían, como le dijera yo, se mantenían solos nomás con lo que producían, ya sea animales, agricultura y esas cosas. Pero mi suegro tenía como la genética, digamos, o sea, su oficio, digamos, así claro, su oficio era agricultor. Él le gustaba sembrar. En cambio, la familia de los Solices, que fue la otra familia pionera que llegó, ellos eran más ganaderos. A ellos les gustaba la ganadería, entonces ellos criaban animales. Y eso seguramente los vendían para la Argentina, no tengo idea. Ahí yo estaría inventando si les digo algo. Y el pueblo de Lago Verde, yo sé que tuvo que ver mucho ahí un señor Rubio y los ingenieros que empezaron a llegar acá y ya empezaron a determinar dónde podían hacerse un pueblo, el pueblo, como sí. Don Eduardo Rubio era una persona que venían a veranear con su señora acá al campo, y era gente que si uno iba y le decía, mire, tengo un niño enfermo, a ver, véalo, usted que entiende algo, él lo hacía, y si tenían remedio, le daban remedio. Y así cualquier cosa que uno tuviera problemas, si lo podían solucionar, lo solucionaba. Esas personas fueron buenas personas que vivieron acá. Ese caballero en el verano, en este tiempo, ese hombre trabajaba con 30, con 40 personas y les pagaba bien. Gente que necesitaba, gente que en realidad tenía que trabajar, pero él tenía mucho capital. Entonces
se movía con harta gente. No, y traía mucha gente de Chiloé para hacer limpia, porque hay todo lo que era el plano ahí luchó para limpiarlo, porque eso era una coihuería de esos mayores que habían antes en las planicies. Traía cuadrilla de Chiloé, siempre le gustó trabajar con esta gente, porque acá la gente no daba para tanto, porque no había tanta gente para eso. Y limpió, hizo, después sembró pasto y compró, o sea, tenía maquinaria y todo, así que hacía todo completo. En la esquila de las ovejas era lo mismo. Era una estancia completa porque el tiempo de la esquila, que es la mayor parte del ovino, habíamos hasta 38, 40 personas trabajando ahí. Y toda la gente esperaba que llegue el momento de esquilar y se iban allá. Niños, porque a él le gustaba enseñarle mucho a los niños también. Como le digo, ese caballero fue mucho. Don Eduardo Simón, él lo único que quería era ayudar a la gente, porque cuando él llegó acá la gente lo recibió muy bien. Él venía saliendo de la guerra y se empezó a buscar, a lo que terminó la guerra, se empezó a buscar a qué país irse, y dice que anduvo en muchos países, y en la Argentina dice que estuvo por quedarse, y no quiso después porque no le gustó mucho, así que se vino a Chile y le gustó Chile, y llegó aquí a buscar campo. Y había un caballero ya muy anciano que quería vender su campo, y le dijo a él que se lo comprara, y lo compró. Y todos decían no, que ese caballero que iba a tener para hacer adelanto, que hacia los pocos tiempos ya tenía de todo. Don Eduardo Simón, que es del cacique blanco, ese caballero llegó después del 50. Yo tenía 7 años cuando él llegó acá. Porque incluso ese caballero vio mucho lo que era la niñez mía y de otro hermano que tenía yo. Porque él sabe que él trajo todas sus cosas por Argentina, en camiones. Y de ahí su carga la trasladaba aquí a la casa de nosotros. Tenía unos galpones grandes, mi viejo, así que ahí se hospedaba. Y de ahí él, en bote, cruzaba al otro lado del lago, donde está la estancia de Cacique Blanco. Poco está quedando, pero está todavía. Era una persona de plata, que tenía plata. Y don Eduardo Simón ayudó mucho a la gente acá. De todas maneras ayudó. Les daba trabajo, les pagaba bien, les daba casa. La casa completa, con todo. Y trataba muy bien a su gente. Acarreaba a todos los niños que querían ir a estudiar allá entre Coyhaique y Aysén, cuanto en la escuela del Balseo, si no me equivoco. Los llevaba y los traía para acá. Lo mismo lo del río Cisne Medio, porque todos fueron socios de él. Todos esos niños los acarreaba a esa escuela. Y la gente que le pedía que lo lleve a Coyhaique, también los llevaba. Pero así, eso fue en 1936, que ya se fundó Lago Verde como tal. Y gracias a Dios se ha mantenido, ha surgido, y estamos los que estamos. El retén de Carabineros lo hicieron después. El retén, había uno, pero ese lo demolieron y hicieron otro. Y la posta vieja que está ahí, todavía está ahí. Esa posta. Eso sería como el 62, 63, que empezaron a hacer eso. Yo no recuerdo bien, pero como en esa época. Ahí hicieron la posta y atendía el caballero que era practicante de carabinero, don Arnoldo Velázquez. Ese estuvo mucho tiempo acá, ese caballero. Y después se fue.
Y te iban cambiando los auxiliares de ahí de la posta. Había una enfermera y ella tenía que salir al campo. Si le venían a buscar que había un accidente, tenía que ir a caballo. Y eran mujeres guerridas, muy... Ella tenía más su profesión. Muy bueno fue todo eso, después que hicieron la posta. Mire, yo soy nacida en Alto Palena, me vine el año 73, el 2 de febrero del 73. Lago Verde ya estaba, se puede decir, bastante constituida, estaba el retén, estaba una escuelita, había una escuela también, había internado, había la posta de primeros auxilios y así algunos otros, pero todavía no había municipalidad. Coyhaique no había camino acá, no se veía camino. Había una senda donde pasaban los animales, nomás donde sacarían tropas de animales. Y nosotros cuando íbamos para el campo era quedar en el puente allá abajo del Figueroa, que queda para la carretera para abajo. Hay un puente que se llama Figueroa, ahí tenía el campo mi suegro, mi suegra. Así que lo íbamos a caballo. Llegué, como decía, en 1983 acá a Lago Verde. Era un pueblito muy pequeño, pero ya estaba definida todo lo que es la parte urbana. Estaban todas las calles, las mismas que hay ahora. Estaban los sitios correspondientes y habían servicios además de la escuela, el retén por supuesto, porque es frontera. Había un almacén de ECA y una posta de salud, oficina de registro civil también había. Esos eran los servicios públicos que habían en esa época. El municipio, como le decía yo, se instaló acá en 1980, 81, en ese tiempo. Y pucha, fue como la chispa de despegue, por decirlo así, de nuestro Lago Verde, porque antes estábamos estancados por la sencilla razón de que dependíamos de Puerto Cisne, de la comuna de Cisne. Entonces no teníamos nunca la visita del alcalde o la alcaldesa. Venía una vez a las 500, pero lo que se llama las 500, una persona puede haber sido el secretario municipal o alguien de la municipalidad, pero no estaba el asistente social, no había nadie quien pueda apoyar a la gente cuando se requerían de alguna necesidad del municipio. Si uno quería solicitar un permiso o algo y quería que sea más ágil, lo hacían por telegrama, que era una radioestación que tenía el retén de Lago Verde. Ahí estaba don Augusto Cialman, que él era el perito en el tema de la radioestación, y cuando se recibía alguna noticia, igual por ese mismo medio, para que sea más ágil, sino por correo que llegaba 15 días, 20 días o un mes más tarde. Antes que llegara yo, dicen que el cementerio quedaba cerquita de la frontera. Cuenta la gente, mis vecinos siempre, los más antiguos que han vivido más años que yo aquí en Lago Verde, dice que antiguamente llevaban los difuntos en la carreta, porque era lejos, el cementerio quedaba muy lejos. Dicen que lo llevaban en carreta porque quedaba más lejos el cementerio. Pero cuando nosotros llegamos estaba el cementerio donde está. Y toda la gente, eso sí, cuando fallece una persona ahí estamos todos. Y en esa parte es solidaria la comunidad, todos estamos ahí apoyando a los vecinos.
En esos años no había escuela. Esa escuela la hicieron como el 52. La empezaron a hacer los pobladores. Se juntaron todos, hicieron como un comité que le decían y empezaron a hacer la escuela, a donar madera, a hacer los clavos, todo, al maestro que lo iba a hacer, la persona que iba a hacer eso. Y por ahí se hicieron una escuelita. La mitad era la sala y la otra mitad para que vive el profesor. Y ahí alcanzamos a estudiar nosotros, yo alcancé a estar hasta tercer año nomás porque de que se formó la escuela acá. Vino un par de profesores de Valle Simpson, si no me equivoco. Los señores Óscar González Quintana y la señora se llamaba Esther, el apellido no me recuerdo. Ellos fueron mis profesores. Tenía hasta el tercero básico nomás la escuela, pues, porque era un solo grupo, un solo salón, así como es esto. Ahí estábamos todos. Nos atendía a todos los profesores. Felicito a nuestros profesores, que les hicieron pasar hartos dolores de cabeza porque éramos... se imagina en esos años un profesor para un montón de niños que no sabían ni la O. Una manga de desordenados. ¿Cómo aguantaba ese profesor? No sé. Entonces yo hoy día reconozco su trabajo de nuestros profesores, de lo valientes que fueron. En esos tiempos que me llevaron a Tegualda, por allá hice el primero y segundo. Y acá yo hice los otros cursos hasta sexto. Mientras viví con los profesores, porque a mí se hicieron cargo de mí unos profesores. Y estuve hasta cuando me casé con ellos. Entonces en ese lapso de tiempo yo pude llegar hasta sexto básico. Pero éramos felices, nosotros éramos felices porque el colegio era una casa de tablas nomás, entonces donde tenía muchas endijas y que de repente entraba la nieve para adentro, donde había viento con nieve volada, como le decían los argentinos, y de entrada por las endijas, pues. Y lo que nosotros teníamos como calentador era como un tacho viejo. Entonces, igual ahí todos los rodeamos porque nuestro profesor nos dejaba de a grupito para que nos vayamos acalorando, secando nuestros zapatos, calcetines de repente que se los mojaban con la nieve. Y así pues nos ayudábamos unos con otros. Bueno, como localidad era bueno porque era un lugar tranquilo. Uno podía conocer bien a todos los niños, a los apoderados, a la comunidad también de Lago Verde. Era un buen lugar de trabajo. Se trabajaba bien y la educación era bien aceptada por los apoderados, los niños y también por la población. Era lindo y no tan lindo. Teníamos, bueno, para los jóvenes uno no siente frío en todo caso, porque antes sí nevaba en cantidad. Y se escarchaba la nieve, no se iba en todo el invierno, primavera y gran parte de verano. Entonces todo lo que veíamos era nieve, nieve, nieve. Y nieve congelada. Que yo me acuerdo, habían años que escarchaba tanto, que se escarchaba el arroyo que hay acá en el parque. Y se hacía un solo planchón de escarcha y nosotros jugábamos y cruzábamos el arroyo para el otro lado, patinando. Hasta que por ahí nos descubrían nuestros papás y nos castigaban. Porque era peligroso, pero para nosotros era una diversión. Éramos felices y jugábamos entre todos, éramos muy felices. Los niños salían afuera y se iban a las lagunas de agua que había frente al colegio, jugaban con piedrecitas. Sí, era muy hermoso alrededor del colegio, era muy hermoso en ese tiempo. Y en esos tiempos yo me acuerdo que nos daban una leche que todavía les recuerdo hasta el sabor de esa leche, que era una leche que nos enviaban de un país extranjero, que si no mal no recuerdo era de Holanda, que nos enviaban esas leches, esas bolsas con leche que los hacían en el colegio, donde nos los daban todos los días jarritos de leche bien calentita, así que con eso nos acaloramos nuestro cuerpo.
teníamos nuestras cocineras donde nos daban nuestros almuerzos, porque era desayuno, almuerzo, porque era mediodía de clase. Bueno, era una escuelita muy sencilla, era una sola sala de clase y atendían primero, segundo y tercero en un lapso de tiempo, digamos, en la tarde, por decirlo así, y cuarto, quinto y sexto en la mañana. Y los dos profesores, el matrimonio, después ya en los años 70 más o menos, construyeron la escuela, que ya la ampliaron y hicieron más salas y pudieron tener internados, que ahí recibieron a niños de los campos. Hacíamos de todo, pues teníamos que hacer todo, varias asignaturas. Mi asignatura era sociales, pero tuve que hacer matemática, tuve que hacer lenguaje, tuve que hacer... Lo único que no acepté nunca es hacer inglés. La calefacción de la escuela era mediante calentadores de leña. La escuela acá se organizó muy bien porque cada apoderado traía una carrada de leña para la escuela para calefaccionar. Y si el niño estaba interno, traía dos. Una para el internado y otra para lo que era escuela. Y los apoderados todos cumplían llevando su leña. Los niños, claro, tenían pocas cosas, pero la escuela era internado. Bueno, niños aproximadamente en total tiene que haber sido como entre 50 y 60 niños. Entonces, los que vivían lejos estaban internos y tenían los internados bien calefaccionados. Todo era calefacción a leña, pero todo calentito. La escuela no era fría, no hacía frío, porque siempre estaba, cuando llegaban los niños ya estaban todos los calefactores con fuego, así que todo temperadito. Venía gente de los niños del Quinto, del Figueroa, de acá del Turbio. Y todos los niños que vivían más lejanos, ellos los recibían ahí en el internado. Y sabe que en esos años lo hacían todo con aporte de los padres y apoderados. Bien poco aporte del Estado, solamente algo de alimentación llegaba de parte del Estado, pero todo lo que era lo otro, digamos, lo hacían los padres y apoderados. Por ejemplo, para habilitar el internado le hacían las cacheritas a los mismos papás, los colchoncitos los traían de sus casas, colchoncitos de lana, frazaditas de lana, y todo era así, como muy, muy precario, pero a su vez bien acogedor. Muy acogedor era el internado porque tenían una señora que les cocinaba y tenían una señora que los cuidaba en la noche a los niños. Así que le llamaban la nochera y esa nochera la pagaban los padres y apoderados. Una señora se fue a Coyhaique, una vecina, una amiga, y me dejó la casa, lo dejó la casa a nosotros. Y yo empecé a trabajar como recibir niños. Como que mi casa era donde yo recibía niños a pensión, pero niños que venían de Tapera a estudiar acá. Así que yo recibía a los chicos para que laven su ropa y recibirlos el viernes, sábado y domingo, que eran los que los tenía en la casa yo. Además encima era apoderada de los chicos también. Entonces ahí todavía hay niños de esos que me recuerdan como la mamá todavía. Ya al colegio, como le digo, nosotros íbamos, habían niños que vivían del otro lado del arroyo del Pan de Azúcar y ellos tenían que cruzar el arroyo de repente en unos puentes, eran unas varitas, unos varones redondos nomás, muy peligrosos de pasar. Y algunos niños usaban, como le decían antes, el tamanco, que era un zapato de cuero. Y eso era muy refaloso para pasar, entonces ahí los viejitos los iban pasando para que puedan venir al colegio. Ya habían días que ellos venían y otros días que no podían venir, porque no tenían otra forma de pasar el arroyo.
El arroyo era peligroso, muy correntoso. Bueno, ahí a la medida, las posibilidades que podían vestir sus hijos los papás, con un pantaloncito como sea, a veces se lo fabricaban las mismas mamás en las casas, las chumbitas de lana, esas se las hacían sus mismas mamás, camisitas, la camisa del papá la achicaban, la transformaban y le hacían una camisita, polerita y así. Cuando podían comprarle, le compraban, cuando no, se le hacía su ropita. Pero cada niño iba vestido como podía el papá. Entonces, cuando llegábamos a la escuela, nuestros papás tenían que hacer esas bolas de nieve para despejar el camino para que nosotros podamos ir, porque antes no se conocían los zapatos. Yo vine a conocer los zapatos después de grande. Y mis primeros zapatos fueron unos zapatos plásticos. Yo vivía con mis pies reventados con los sabañones porque no teníamos calzado. Entonces, pero igual íbamos a la escuela con poquito y de repente con ropa. Bueno, mi mamá era tejendera, pues entonces ella los hacía, las calcetas, chombas de lana. En ese sentido éramos privilegiados. Cuando yo entré al colegio, yo tuve que ir a patita pelada con un vestidito cortito de manga corta porque no teníamos, porque éramos demasiado pobres. Había niños que sí que ya llegaban con zapatitos plásticos, todo eso, pero llegábamos al colegio. Y otros que llevaban tamanguitos igual, que se hacían de cuero de vacuno. Que había una persona que los hacía y muchos niños llegaban con eso. Unos llegaban de afuera, de lejos, de a caballo. Era bonito en esos años. La vida que yo tuve aquí en La Goberna era muy linda porque la gente era muy unida. Mandar a encargar ropa para poder tener ropa para vestirlo, o hacer la misma ropa de uno, lo hacía la ropa a los cabros. Porque antes los cabros yo me lo vestía y si yo aprendía, mi suegra me enseñó a hilar, entonces hacía pantalones de lana hilar. Entonces le decían el corderito, salía el corderito, chomba de pantalones. Y como podía le hacía ropa a los chicos. No había ninguna exigencia en ese sentido. Y si los niños no tenían un zapato más o menos bueno, iban con lo que tenían nomás, hasta con chalitas de estas de cuero de vaca. También porque la mamá siempre hacía hartas medias de lana y le colocaban eso y con una cosa que le llamaban retobo, que es un pedazo de tela, y le envolvían el piececito de tal manera que no le moleste y le colocaban esas chalitas de cuero de vaca. Y bueno, así fue nuestra vida y fuimos felices con eso. Nadie se fijaba que el otro día patita pelada, tampoco, porque los profesores en esos años nos enseñaban cosas lindas porque teníamos que saludar, que teníamos que ser personas honestas, personas sencillas, humildes. Ellos nos enseñaban muchas cosas, que nuestros principios, nuestros valores, nuestros derechos, todas esas cosas. Y nuestras responsabilidades como niños y como jóvenes también. Cuando ya íbamos creciendo, ellos iban enseñando. Y sufría en el invierno, sufría de frío, pero bueno, se las aguantaba. No tenía mayormente complicación. Así que no. Y los niños todos eran muy contaditos los que iban bien vestidos a la escuela. Yo me acuerdo de unas niñas que iban con pantaloncitos de lana porque le tejían sus pantaloncitos, sus chalequitos, sus chombas, igual. Así que iban enteros de lanita, así. Y andaban siempre muy abrigaditos. Bueno, cuando salían de octava, obligadamente tenían que ir a estudiar a ciudades de la región, ya sea a Coyhaique, a Aysén. Hubo un tiempo también que iban a Chaitén a hacer la media. Ah, no, pues. Bueno, yo viví también acá cuando mi hijo se fue a estudiar, el menor, el que vive conmigo. Eso fue como en el 92, se fue a Puerto Aysén, interno. Bueno, para la familia y también para el niño es difícil. Es bastante difícil para ellos
separarse a temprana edad de sus padres, irse lejos sin conocer a nadie y sin tener mayores respaldos familiares por la distancia, porque están lejanos. Mi primera hijita que mandé a estudiar afuera salió de 13 años. Y cuando yo la fui a dejar y volví para acá, no dormía tranquila porque en esos años se habían perdido unos jóvenes ahí en Aysén. Así que ya estaba peligroso ya. No había teléfono, no había nada, una carta nomás, pues ya una carta, pero por lo menos venía bus pues, en aquel tiempo. Venía un bus que salía uno de aquí las primeras veces que fui a dejar a mi hijo, uno salía un día y llegaba al otro día en la mañana porque el bus se echaba a perder en la cordillera. Bueno, ahora es un poco más fácil para los niños porque como existe la telefonía celular, se pueden comunicar diariamente con sus padres, pero en ese tiempo no. Lo podían hacer solamente en forma de carta escrita y que era más o menos una vez a la semana, que era cuando llegaba el avión de itinerario que traía correspondencia. Desde Coyhaique o de cualquier parte venía la correspondencia vía aérea. Entonces, una vez a la semana había itinerario de avión y ahí llegaba la correspondencia. Y esa era la forma como se podían comunicar padres e hijos cuando los niños salían a estudiar. Una vez se fue mi hijo en el 93, parece que fue. Ya, lo que sí que nosotros siempre, un bus de un tal vez, que era un bus viejo. Entonces salieron los niños, pero nosotros como mamá siempre le dábamos el roquín que decíamos nosotros. Le dábamos un pollo cocido, carne, pancito, no sé. Por si acaso se quedaban en pana por ahí. Y una vez, claro que se fue mi hijo y salieron de aquí como a las 11 y se le echó a perder el bus, dicen, allá en la Subilque Black. Se amanecieron en una casa que tiene de CONAF. Al otro día, mientras el caballero se iba a Puerto Cisne a buscar los neumáticos, no sé qué, llegaron al otro día a Puerto Cisne y tenía como a las 7 de la mañana, dice que llegaron. Porque tenía que internarse, y mi hijo se iba interno. Imagínense, menos mal que llevaba de comer. Para mí no fue muy lindo porque yo saqué a mi hija a estudiar y después tuvo que venirse porque realmente no tuve los medios como para ayudarla porque yo trabajaba en el PMU. Yo crié a mi hijo sola. Entonces no, yo sí, como ahora tienen tanta ayuda los niños, en esos años yo hubiera tenido ayuda con mi hija, a lo mejor hubiera sido otra persona. Pero gracias a Dios doy que son muy buenos mis hijos y trabajan y supieron valorar lo que es el trabajo. Yo soy nacido y criado en Lago Verde y quiero morir en Lago Verde. Yo nací en el año 45. A esta altura tengo 80 años vividos en Lago Verde. Pero siempre nosotros íbamos al arroyo buscar agua. Íbamos al arroyo con la chuica o balde
caminar de mi casa para abajo ahí. Ahí íbamos con un bidón o una chuica a buscar agua para tomar. Eso sí que era sacrificio. Para tener agua tenía que ser... Bueno, yo antes como podía hacerlo porque estaba bien. Y cargábamos agua. Y en vez de repartían agua igual con los botellones las personas. Claro, y después que, más encima aquí en Lago Verde en ese tiempo no había agua potable, una manguerita que corría, se cortaba, era un arroyito que se llenaba un tanque como de cemento. Entonces, bueno, en el verano lógico que teníamos poca agua, pues entonces se cortaba, había una llave de paso, se cortaba, al otro día se abría la llave, pues el tanquecito ya se llenaba un poco, entonces para tener agua para el día. Pues. Entonces no teníamos agua para lavar en las casas, muy poca. Entonces en el verano lo mejor era el río. Bueno, a mí me tocó muchas veces de ir a lavar ropa, lana, porque antes se lavaba lana ahí. Lana, frazada, y todos se coordinaban, pues se invitaban un grupo de vecinas, de las que vivían más cerca. Oye, tal día vamos al arroyo, llevemos las bolsas con, no sé, en carretilla, en lo que sea. Y si no teníamos carretilla, al hombro nomás. Llevábamos las bolsas con lana, las frazadas que teníamos para lavar, ropa. Y llevábamos algo para cocinar y cocinamos ahí mismo, una olla común, ¿cierto? Y compartíamos todo ahí entre todas, con los niños. Llevábamos nuestros hijos y aprovechaban de jugar en el agüita, porque el arroyo antes era muy limpiecito. Hoy en día está lleno de algas. Abajo en el puente, acá abajo, ahí se había un lugarcito que nosotros teníamos para hacer lavadero de ropa. Ahí pescábamos una carretilla, un tambor y ahí hacíamos juego y estábamos todo el día en el arroyo lavando la ropa. Lavando y secando y después por la tarde volver. Ahí se entretenían los chicos también en vez de jugando en el agua. Llevábamos los tarros para calentar agua, porque aún de lavadora no habían, en aquellos años no había lavadora, pues nadie tenía una lavadora porque no teníamos luz. Era un motor que se prendía en la noche, a las 10 de la noche hasta las 12 nomás. Entonces nosotros íbamos a lavar ropa. Aquí todavía están las señoras, bueno, como unos 6, 7 familias que los íbamos a lavar ropa al río abajo ahí. Y la que llegaba primero le echaba agua al tambor, pedazos de jabones, porque hasta eso era escaso. Cada uno con su tina a lavar, porque muchos niños, pues había muchos niños en aquel tiempo. Entonces, pues, y llevábamos almuerzo, a veces almorzábamos, no sé, tomábamos mate con un sándwich, no sé. Pero no era nada, solamente yo, pues habíamos como 6, 7 señoras que todos íbamos a lavar la ropa de los niños al río. Aquí abajo, el pan de azúcar. Todavía tiene el pan de azúcar el nombre, el pozón de las mujeres, le decimos, porque ahí algunos se bañaban, los niños, mientras nosotros lavábamos, los chiquitos se bañaban, porque había muchos niños en ese tiempo. Y todos lavamos. Ya que llegó primero, daba vuelta la ropa, y esta es la ropa de fulano, esta otra es la ropa de vengano. Y todos los conocíamos. Qué unión de muchas. Mis amigas todavía están, yo le decía la otra vez, conversábamos con una señora y le decíamos, deberíamos de hacer una cosa, pero no tenemos tina, como éramos antes. Íbamos a lavar la ropa al arroyo, todo frazado, todo. Sí, al río. Y acá vino un sacerdote que él venía siempre y ayudaba a todas las comunidades, el padre Antonio Ronchi. Él era un sacerdote muy querido, muy preocupado. Él le traía alimento a la comunidad. Él trajo televisión acá a Lago Verde y tuvimos el canal de las estrellas, veíamos televisión mexicana. Esa fue el primer, yo creo, novedad para todo, ver
lo que era la televisión, porque no teníamos idea. La gente, si no salía de acá, no sabía, porque una radio era lo único que se podía, y eso, muy poco. Entonces, el sacerdote en todas partes, él iba dejando su huella. La iglesia lo hizo el padre Ronchi. Una se quemó y la otra, que está paradita ahí, también lo hizo el padre Ronchi. Tengo un recuerdo muy lindo de él, cuando se quemó la primera iglesia. Nosotros en varios grupos de personas ayudamos al cura a construir otra iglesia. Y primera cosa que hacíamos era hacer la plataforma abajo, todo lo que es el envasado. Y después nos hacíamos una comilona entre todos. Entre todos poníamos algo y nos hacíamos una parrillada y compartíamos con él. Y habían cabros, como siempre, cabros pícaros de repente que le tiraban talla y cosas así. Y él se reía, nomás todo lo echaba a la risa. Yo nunca lo vi enojado, nunca. Él montaba a caballo y salía con la gente a buscar madera, a ver dónde iban a hacer, cortar los palos. Y cuando la armaron también estaba él. Él andaba en todas. Me gustaba andar trabajando. Y ahora la iban a demoler para hacerla de nuevo y la gente no quiso. Que es un recuerdo que nos dejó el curita Ronchi. Así que la vamos a ir restaurando nomás. Hacer plata y irla restaurando. Tanto andaba de a caballo como de a pie. El padre Ronchi usaba una bolsa porque no usó nunca una maleta ni una cosa. Echaba la Biblia y el padre Ronchi llegaba de a pie. Llegaba por Argentina, llegaba por la Tapera, venía así, llegaba por la Junta, por ahí pedía un caballo, por ahí caminaba. El padre Ronchi llegaba como fuera. De repente llegaba en avión, de repente llegaba en vehículo. El padre Ronchi fue una persona muy allegado a la guardia y por todas partes, en todas partes donde yo he andado, se han acordado del padre Ronchi. El padre Ronchi fue una persona muy ayudadora de la gente en los pueblos chicos. Muy, 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 muy. Hay que pensarlo y hay que decir, el padre Ronchi fue una persona que sacó adelante la guardia. Y yo lo recuerdo su valentía de él. Porque él anduvo en un camino que conocí yo también, que a mí me tocó de viajar muchas veces y andar con pilcheros y esas cosas, porque no había carretera. Y él lo hizo de a caballo. Él lo hizo de a caballo. ¿Cómo lo hacía? No sé. Y él pasaba en algún lugar donde había algún puestero, algún vecino más cerca. Si no estaba ese vecino, dejaban sus puestos abiertos para que cualquier persona que se le hiciera tarde llegara a alojar ahí y tuviera las cosas necesarias para poder cocinarse y hacer fueguito y acalorarse. Entonces él llegaba donde el vecino, que era don Víctor Vidal, se quedaban ahí con otra persona que lo acompañaba y por ahí tenían que cambiarle las herraduras al caballo que llevaban montando porque se le habían cortado las herraduras. Entonces por ahí rebuscando pillaban herraduras de los vecinos, del dueño de casa, se las ocupaban. Entonces para poder, lo que hacía él, le dejaba una notita escrita en un cartón y con carbón, si era muy inteligente. Como no había lápices, no había nada de eso, con un carbón él le dejaba la notita y le dejaba su firma y todo. Y después cuando lo encontraba acá en Lago Verde, cuando llegaban y se encontraban, le decía, te voy a pagar las herraduras que te ocupé. Y él se moría en la risa. No, le decía, ¿cómo se le ocurre? Si para eso estamos, para ayudarlo uno a los otros. Y así se hacían las cosas. Lago Verde se formó así, entre amigos, entre compañeros, porque todos éramos uno solo. El padre era una persona muy buena,
Era humilde el padre. Yo le lavé hasta la sotana a ese curita. Y llegaba mucho a mi casa. Acá en todas las casas llegaba. Lo querían mucho en todas partes, en los pueblitos donde él iba, porque él siempre andaba haciendo algo productivo. Pero allá para el sur, para el lado de Cochrane, ahí tiene mucho, hasta un monumento le hicieron. Era donde andaba haciendo progreso. Que progresara la gente, que trabajaran. Él les daba víveres y les compraba a la señora los tejidos que hacían y le pagaban víveres, harina, aceite. Y a los hombres los hacía que hagan cosas de cuero, de piel, y que hicieran riendas, lazos y todo eso. Él le pagaba también con la comida, con lo que andaba trayendo. Les mandaba. El curita hizo muchas cosas buenas. Llegaba a los hogares. Yo lo digo esto a que escuche todo el mundo que tú quieres. Yo vivía con ese viejito ahí en mi casa, y yo tenía un ranchito. Pero vivía ahí con él porque los hijos míos trabajaban con él. Y de todos los cabros jóvenes de la edad de los hijos míos, de Tata, de Checho, todos esos chicos, eso trabajaban con el padre Ronche. El padre Ronche y yo no sé a dónde buscar víveres porque pasamos una miseria. Pasamos una miseria que si el que no trabajaba no comía un pedazo de pan. Yo por lo menos digo así. Soy un cura rasquita, como me defino yo, y soy párroco de Portocine, Nuestra Señora del Trabajo, y atiendo a esta localidad, además, Marín Balmaceda, Melimoyu, ya Tortel, Villoquín, Tapera, La Goerna, en fin, varios pueblos aislados a la 11ª región, donde allí me dirijo de vez en cuando para predicar la palabra de Dios y ayudar a la comunidad a mejorar sus condiciones de vida espirituales y también sociales. El año aproximadamente, dentro del transcurso de la década del 90, se empalmó Lago Verde con este camino secundario de la carretera austral que nos conectó con la Junta y de ahí con el resto de la región y el país. La gente estaba contenta en cuanto empezaron a cortar, a sacar las maderas, empezó la gente a viajar a pie y con el caballo de tiro, porque no podían pasar ni siquiera unos mallines, que caían los caballos hasta arriba. Y era una huella de caballo con árboles, con arbustos por los lados. Entonces, y barro, mucha agua. Entonces uno salía casi mareado debajo de la montaña, porque esos árboles que usted los ve hoy en día, esos eran arbustos. Y todos contentos porque íbamos a tener ya una conexión para el otro lado, para Chile. Y empezaron, no terminaban el puente, que el puente no lo hicieron enseguida. Y antes que terminen el puente, todos pasábamos en 4 pies y entre medio de los fierros, pero pasábamos a pie, porque antes había una balsa y se metían los vehículos ahí. Y si estaba muy crecido, había mucha agua, no podían. Y si había poca, tampoco. El 90 llegó la carretera y antes de eso, bueno, en sus inicios, yo sé que los primeros habitantes tenían que abastecerse de la Argentina hasta como el 70 por ahí o el 65, que empezaron a llegar más aviones, digamos.
porque primero funcionó, llegaba el avión con la mercadería y la depositaban en el retén de carabineros, donde una sala donde tenían los carabineros, hacían su oficina, ahí descargaban y vendían ahí. Pero fue como antes del 60, que había mucho tráfico para la Argentina, pero no había más que un solo lugar, y todo era a caballo o en carreta, para allá, para el lado argentino. Y acá en Chile igual, después que hubo caminos acá, empezaron a ir por allá, a salir a la junta, pero los caminos eran pésimos, de malo, era una huellita nomás, de pasaban los caballos a la rastra en el barro. Se surtía aquí en Lago Verde, los víveres los traían en febrero o marzo. Venía el camión, entraban los camiones con carro por allá, por Coyhaique Alto, y venían a la aldea. Y de aquí iban con tractores, porque no había más vehículos, lo único que podían pasar el río eran los tractores. Entonces surtían el establecimiento de la ECA, que era antiguamente, para que tenga la gente alimento para ir al invierno. Y en esos años, se manejaba la plata argentina, ¿no? Pues, y la chilena casi no se conocía. Entonces, había más contacto con ellos también. No había tanto obstáculo como hay ahora para poder traer algo de Argentina o llevar, porque ellos de repente a lo mejor hacían trueques de cosas. También existían. Y eso fue valioso, digamos, porque la gente tenía dónde recurrir, traía su buen stock calculando para el año o para el semestre, no sé, así como podían, ellos iban abasteciendo sus casas. A Coyhaique sí, pues en el verano, porque por los ríos, pues no es que como hay que cruzar ríos grandes en el tiempo en el invierno, no pueden pasar. Bueno, la gente traficaba mucho con caballos en aquel tiempo. Sí, pues. Enfermos igual se iban a Río Pico, que hay un hospital, entonces igual salían a medicinarse afuera a la Argentina. Acá cuando mandaban animales para la venta, venían gente a comprar animales, los sacaban por acá, por la Villa La Tapera. Por ahí cruzaban un lago que hay ahí, una cordillera, y por ahí los sacaban. Llegaban allá a Mano Negra, El Gato, por ahí. Y demoraba mucho, si era grande el piño de animales, demoraban hasta 15 días más. Si les iba bien con el tiempo igual. El tiempo a veces se descomponía, no podían arriar. Aquí se vivía, gran parte de la gente vivía de la ganadería. Sí, porque había mucho animal acá, mucha hacienda. Mucha oveja, muchos animales, que no venían muchos compradores a buscar animales porque no se podían sacar. Y para sacar una rieba de animales había que sacarlos por las cordilleras. Incluso mi esposo era de esos que llevaba animales tanto para Chaitén de aquí o de no acá para la Coyhaique. Ovejas, ese año 74 se llevó unas 700 ovejas, llevaron de aquí por la cordillera, sacaron a Chaitén. Bueno, eso fue lo que vivimos la vida. Yo con mi hermano, que es eso. Imagínate, yo de aquí salíamos a caballo con los arreos de animales que mi vieja algo le contó. Siempre me tocó porque a nosotros nos gustaba trabajar de caballo. Y la gente que venía a comprar animales acá sabía quiénes podían ser los troperos. Ya los tenían fichados ya. Llegaban acá, hablaban con las personas, compraban sus animales y llegaban a las casas donde vivía uno para que le leyera su arreo. Así que nosotros a Palena, a Coyhaique, a Aysén no fui nunca yo.
pero Coyhaique es más lejos. Pasábamos por Mano Negra, arriba por el Emperador, bajábamos allá y ahí así se vivía de caballo nomás, cada uno con su pilcherito. En su pilchero llevaba su ropa, sus pilchas. Y había un pilchero, el capataz se las arreglaba con los pilcheros para llevarle los víveres, la comida a la gente. Y al salir solo era lo mismo. Tenía que aperar a su pilchero nomás y salía. Con su perrito de compañero y íbamos donde tenía que ir. Claro, se podía vender en el comercio, porque como tenía mi esposo un amigo que venía a comprar animales acá, entonces él lo mandaba que lo venga a buscar. Y los arreé por la cordillera, porque de otra manera no se podían, camiones no había, no se podía sacar, ni tampoco se podían sacar con camiones por la Argentina, no, nunca se ha podido. Entonces lo sacaban de arreo por la cordillera. Ahí demorábamos hasta Mano Negra, que íbamos a entregar los animales, a talajear. Embromábamos siempre 25 días. ¿Por qué? Porque el tropero y el capataz tenía todas sus paradas para que los animales descansen. Tampoco se caminaba, había muy pocas partes que los troperos caminaban con los animales el día entero, porque el animal caminando el día entero se estropea mucho de las patas, se espía. Así que por eso el patrón que siempre le daba la pauta decía, no, ustedes caminen mediodía, descansen bien, que descansen sus animales, sus caballos, y arreen como ustedes saben arrear, no, que los animales lleguen bien. Y hasta Osorno llevaban un caballero que tenía que tiene campo todavía. Ese caballero llevaba a Osorno. Los llevaban por la Argentina, pasaban por Bariloche, daban la vuelta completa y llegaban a Osorno. Y ahí vendía sus animales. Y la huella que existía, pero de muchos años que la tenían los troperos. La gente que sacaba arreo de animales dejaba esas huellas, dejaba puestitos medios armados por ahí para llegar a pernoctar. Los puesteros que llevaban sus vaquitas a la veranada también dejaban puestos, dejaban sus puestos instalados como para que llegue otra persona que pernocte ahí en esos lugares. Bueno, según acá los que venían a comprar, hasta 300, 350 novillos se le iban a regalar, 8 o 10 personas. Y ahí en ese lote de personas, de troperos, va el caballerizo, que es el que tiene que ver con los caballos, los troperos, y el cocinero. El cocinero que tiene que ver con los alimentos, y esos iban adelante siempre. El cocinero siempre tenía que llegar adelante a preparar la olla. Y esa rutina la vimos muchos años. Me acuerdo que nos tocó dormir en un puestito y yo le tendí una camita a mis niños y así con cueritos nomás, y lo que llevábamos porque se llevaban caballos. Entonces nos llevaban un tremendo cuestión. Pero yo esa noche no dormí pensando que los ratones no vayan a ir a morder los niños. No dormí. Pero era temor de madre. Era temor de madre. Y ellos dormían relajadamente. Y yo estaba tranquila por eso, pero yo no dormía porque parecía que ya lo iba a sentir gritar que le mordieron una oreja, que no sé, porque en esos puestitos son unas chocitas nomás. Después ya empezaron con la carretera y ya se salía y se hacía transbordo en el puente. ¿En qué puente era? En el Roseló. Que ahí nosotros una vez tuvimos una escapada que casi no la contamos. Porque se llenó el bote con
con agua, porque se bandía en bote. Sí, esa vez viajamos, había una camioneta que era el director de la escuela, don Raúl Alvarado. Y él los llevó porque yo tenía a mi hijo que sufría de epilepsia, el mayor. Y tenía que viajar a Coyhaique por sus controles. Y ahí, en el bandeo, el bote se llenó de agua. Esa vez quedamos empapados de agua. La primera empresa que vino a hacer la senda fue como el 84, 85. Hicieron la senda de aquí a la Junta. Una senda así de irse un caballo con motosierra, la gente llevaba el documento, por decir la benzina, todas las cosas, el combustible lo llevaban en caballo, con los pilcheros. Oh, eso lo encontrábamos lo más maravilloso que podía haber porque ya sabíamos que se venía, que íbamos a dejar de estar tan aislados que antes dependíamos solamente de los aviones. Y los aviones del tiempo climático. Porque teníamos un recorrido de avión, pero semanal. No sé si 2 veces o 3 veces en la semana teníamos un itinerario que venían los aviones. Y cuando se abrió, ya se llegó el camino, pucha, qué tremendo alivio, oiga, no saben la alegría que teníamos todos de ver que nuestro Lago Verde ya salía de este aislamiento. Más contentísimo cuando todos decíamos que salga el camino. De primera no era nada bonito, porque salíamos de aquí en vehículo hasta una parte donde la balsa, hasta la balsa. Pero en la balsa a veces había bandeo en la balsa y a veces no había nadie que estar ahí, pues. A veces esperar, volver hasta acá, o cuando veníamos de Coyhaique en el bus, volverlos a Tapera, a la Junta, alojarlos por ahí, alojarlos en cualquier parte donde ni siquiera uno conocía, ni para tomar un mate, ni para nada. Si uno llega como un mosco a otro pueblo, po. Y por ahí nos fuimos llegando hasta que hicieron el puente. Cuando hicieron el puente ya se nos aclaró un poco la mente. Sus 10 años, me atrevo a decir. 10, 12 años, porque son 70 kilómetros y lo que también llevó mucho tiempo fueron los puentes, porque estaban estos 2 puentes grandes, el que está allá cerca de la Junta y el que está aquí en la salida. Así que igual fueron tiempos que fue transcurriendo y obstaculizaba, digamos, acá en el de allá de llegar a la Junta, el de Rosarló, había una balsa, lo que no estaba aquí en el Figueroa. Hasta que se abrió el camino definitivamente con puente y todo. Ahí recién se pudo pasar. Si no, no había. Cuando llegó el camino, claro, para nosotros era bonito, pero también era difícil, porque había que pagar pasajes, porque eran más de 12 horas en esos tiempos, porque el camino no era muy bueno como son ahora, no había pavimentación, y la avioneta. Pero la avioneta después ya empezó también a no hacer los recorridos porque ya había carretera. Pero no fue fácil tampoco para nosotros como personas porque también era difícil. Porque era lejos, era lejano y para hacer un trámite tenía que irse una semana y volver a la otra semana. Entonces era difícil, no era fácil. Ahora no, ahora hay buses más estables, día por medio, ida y regreso, ya no es tan difícil. Pero en esos años igual fue difícil, aunque nos costó acostumbrarnos a la carretera porque tampoco era tan, que dijéramos que era tan fácil llegar o ir a hacer los trámites, era difícil. Porque había que pagar pensión, porque había que estar una semana fuera de su hogar, por muchas cosas. Y el alejamiento, porque teníamos vehículos, pero igual estábamos aislados.
aún ahora en estos tiempos todavía queda un poco de aislamiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que son difíciles de poder conseguirlas, pues si no hay un ente que nos ayude, que nos indilgue, es difícil, porque no estamos totalmente, como le quiera, avanzada toda la tecnología, todas esas cosas. Aquí falta tecnología, faltan muchas cosas todavía. Están llegando, sí, pero hasta el momento todavía no. Porque todavía hay aislamiento, cuesta llegar, por ejemplo, cuando en el tiempo de invierno, algunas cosas que faltan de la comida, porque ya quedan estancados los camiones por el camino que se corta, por cosas que se derrumban los cerros, todas esas cosas. Es que en cierto tiempo, a ver, si mal no recuerdo, por allá por el 60, y antes incluso, venía un señor que tenía un avión anfibio y aterrizaba allí en el lago. Ese fue uno de los primeros aviadores que llegó al Lago Verde, el que tenía el avión anfibio. No, ese era de don Federico Fire, el que acuatizaba ahí, sí, bajaba en el lago. Lo cargaban con fardos de lana de ahí del cacique. El de don Eduardo tuvo un avión, no era nada muy grande su avioncito, pero le servía a él para andar. Y él, eso de que venía el avión grande, ese, empezó como en 58, tío, que empezó a bajar acá. Ese era un DC-3. Era tremendo avión de esos, aviones de guerra. Tenía arriba una escotilla que la abrían. Y yo a mi hijo lo mandaba en esa para Coyhaique, para que se vaya a Puerto Montt, para que se vaya al colegio, a mi hijo mayor. Y a veces me quedaba pensando, decía, pasar a caer ese tremendo avión viejo. Y el piloto, el hijo de don Eduardo Rubio, ese era muy corajudo, se tiraba de noche a la cancha y al aeropuerto. Una vez vinimos con él y se oscureció. Y él le llamó a su hermano que estaba ahí, que ministraba la estancia. Le dijo que le haga un fuego allá en la punta de la cancha y otra al final. Así que le hicieron llama por allá y acá y bajó. Y después empezaron hicieron una pista así media artesanal aquí frente al pueblo, allí en una pampa grande que hay. Y empezaron a venir estos aviones, los DC-3, que eran aviones que daba de baja la DECO antes. Y eso lo tenían ciertos señores que hacían transporte de carga, digamos. Y ellos, ¿qué hacían?
porque bueno, ya a esta altura del tiempo se instaló la ECA, que era la empresa de comercio agrícola, dependía del Ministerio de Agricultura. ¿Cuál era el fin? De poder abastecer a los pueblos así, que estaban más lejanos, y poder también comprarle sus productos, como por ejemplo la lana. La ECA compraba la lana de los ganaderos de acá. ¿Y qué hacían los aviones de transporte? Traían víveres para la ECA y se llevaban la lana. Y así, era su sistema, su rutina, digamos, de itinerarios. Pero ya en esos tiempos, cuando llegaron esos DC-3, ya eran aviones más o menos grandecitos, se pudo abastecer bien la ECA y ya no habían carencia de tantas cosas. Todo lo hacían ellos, aquí se hacía por avión, vuelos charter. No había camino. Entonces, después ya se hizo el puente en el Roselot, se hizo el puente aquí en el río Figueroa, y ahí ya recién empezamos ya a tener salida por Chile, porque el camino era todo por Argentina. Era un sacrificio, ¿no? Para salir ahí teníamos que... ¿Cuánto dijera? Que pagar venía un bus o camión de los militares acá en BC, o cualquier camión que venían de la Junta a buscar a la gente. Y si no, teníamos que arrendar un avión con 7 pasajeros, arrendar un avión para salir en avión. Varias veces tuvimos que viajar en avión. Y casi nos volcamos también porque salí el avión en Don Néstor Jaén. Cuando yo me vine para acá, había nieve. La nieve estaba muy alta. Si uno llegaba hasta más de la rodilla la nieve y escarchado. Y para aterrizar se le para un motor y casi se enrían en el aterrizaje un alambrado que había. Nos escapamos por milagro que nos dimos vueltas ahí. Y había gente, menos mal que gracias a Dios, había gente esperando porque avisaron que el avión iba con un solo motor. Pero la gente se arreglaba. Cuando salían los estudiantes, se juntaban los papás y hacían la plata que cobraba el avión. Se juntaban varios papás y ahí mandaban a su hijo a Coyhai. Que uno quedaba con el corazón en la mano porque no sabía si el avión iba a llegar o no, porque esos años, las turbulencias y unos aviones muy, muy antiguos. Y cayeron varios aviones. Y uno que se quedaba con la idea que si llegarán o no, y para saber no se sabía hasta cuando vendría alguien otra vez en avión. Y después los carabineros igual tenían una radioestación para comunicarse. Y por ahí pero eso fue ahora último, uno tenía que ir a donde ellos y pasarle un mensaje. Y ellos lo transmitían a Coyhai, a la comisaría, y de ahí buscaban a la persona que necesitaba. Era pero uno vivía tranquilo. Porque se mandaba correspondencia todo por el avión. Llegaba el avión y todo el mundo decía el avión, y todos corríamos a la cancha aquí al aeródromo, todos corríamos para dejar, si teníamos que mandar alguna encomienda, algo, porque era la única forma de mandarla. Llegaban acá en el tiempo que fuera, que se lo permita el clima nomás. Pero que sí tuvieron problemas siempre, porque la pista era media corta, y lo otro que se les ponía blanda, porque como eran tremendas cuestiones, de repente se quedaban pegados. Y ahí tenían que estar pidiéndole a la gente que les ayude a sacarlo y qué sé yo. Y era fue un tremendo apoyo para Lago Verde, pero también fueron de repente problemas para ellos porque tenían problemas por el tema de las pistas, que no eran las más adecuadas. A mí me tocó sacar a mi mami enferma una vez, que se juntó gente y fueron a sacar la nieve a pala en la cancha.
para que pueda llegar el avión. En ese tiempo, cuando recién llegamos nosotros, pues ya empezaron con la carretera y ya se salía y se hacía transbordo en el puente. Sí, en el verano ya se proponía, la empresa de comercio agrícola se proponía de abastecer para todo el invierno. Bueno, venían 2, 3, 4, 5 viajes de mercadería y abastecían la ECA. Y tenían para todo el periodo de invierno. Y así la gente también tenía la posibilidad de, como le digo yo, de vender sus productos. La lana que siempre ha estado. La gente antes era más, tenía mucho más cabezas de ganado, pues ahora tenemos un par de ovejas nomás y sería. En esos años no, pues. Si tenían 1000, 500 o los que tenían menos tenían 500 ovejas. Y la mayoría tenía más de 1000, 2000, 3000 y así. Pero eran mucho más productivos también los campos acá. ¿Por qué no estaban invadidos como estamos los tenemos ahora? Ahora se invadieron los campos de Radal y tapó todo. No sé, aquí de los antiguos que vinieron aquí a poblar ya no hay nada. Solamente yo estoy quedando. Yo soy la abuela, le digo de todos los abuelos.